Magic of the State. La magia del Estado se centra en el teatro de la posesión de espíritus en la montaña encantada de la Reina de los Espíritus, donde los muertos, negros e indios, los otros fetichizados de Europa, pasan a los cuerpos de los vivos, creando una circulación de poder corporal extático. The Magic of the State contempla la violencia del poder, pero también su rechazo y atracción. Esta obra es, en la tradición surrealista, una especie de desfiguración del poder y de los fundamentos sagrados de la soberanía moderna. Incidente de Crank. El incidente Crank es una de esas teorías que ofrece un montón de divertidas especulaciones sobre lo que ocurre exactamente entre bastidores en Hollywood, mientras que algunos afirman que la actividad de la cábala satánica que implica el sacrificio de niños es lo que tiene lugar. Singamore Knoll. En el límite entre la provincia de la Cordillera Transversal Occidental y la frontera continental interna del sur de California, la tensión se divide a través del sistema de falla Anacapa-Dume, de inclinación sinistral. Sycamore Knoll, una estructura emergente situada a 20 kilómetros al oeste de Point Dume en la pared colgante de la falla Anacapa-Dume, que se inclina hacia el norte, destaca como un alto batimétrico anómalo a lo largo de la costa del sur de California. Impulso sin reacción. Un accionamiento sin reacción es un dispositivo hipotético que produce movimiento sin el escape de un propulsor. Un accionamiento sin propulsor no es necesariamente sin reacción cuando constituye un sistema abierto que interactúa con campos externos, pero un accionamiento sin reacción es un caso particular de un accionamiento sin propulsor que es un sistema cerrado, presumiblemente en contradicción con la ley de conservación del momento. Los propulsores sin reacción suelen considerarse similares a una máquina de movimiento perpetuo. Eneagrama. El eneagrama es una teoría de la personalidad que describe 9 estrategias mediante las cuales la psique desarrolla una visión del mundo y se relaciona consigo misma y con los demás. Cada uno de los 9 tipos tiene un miedo básico, un deseo básico y un patrón de comportamiento predecible en tiempos de estrés y seguridad, todo lo cual da forma a las motivaciones que subyacen al comportamiento. Rodney. Solo una pequeña conspiración que apareció en Reddit. Johnny fue asesinado por una roca por razones desconocidas después de salvar a su hijo de la maldición. Sabemos que los hombres roca viven cientos de años, así que quizás nuestro antagonista principal mató a Johnny con la roca hace 100 años. Cabra. Un pequeño museo de Baltimore, en Estados Unidos, o más bien una tiendita del horror, conserva los restos momificados de un gigante de 3,66 metros con 2 cabezas, que aseguran tendrían origen patagónico. Para entender el comienzo de la leyenda hay que remontarse siglos atrás, cuando el marino portugués Fernando de Magallanes llegó a las costas patagónicas entre 1510 y 1520, en la búsqueda de un paso entre el Atlántico y el Pacífico, paso que hoy lleva su nombre. Pero aquel viaje no solo sirvió para hallar el afamado estrecho, sino para colocar a esta parte del mundo como uno de los epicentros de vida gigantesca. Protoditas. Los que están en el poder se han dado cuenta de que no pueden destruir las teorías de la conspiración y de que mucha gente confía más en las teorías de la conspiración que en sus relatos guionizados. Por ello, ahora intentan tomar el control de los foros de conspiración más activos, como este. Lo que no puedes destruir, contrólalo. Monjas gato. Las hermanas de la plenitud eran una peculiar mezcla de alma humano y felino que las convertía en personajes perfectos para un programa de televisión centrado en la ciencia ficción. Dejando atrás el ámbito de la ciencia ficción, la realidad nos ofrece algo al menos igual de interesante. Hace 500 años, los habitantes de este planeta se enfrentaron a una curiosa y aterradora serie de circunstancias que parecían crear peligrosas monjas felinas de la vida real en toda Europa. Max Spears. La sospechosa muerte del ufólogo Max Spears por muchísimo tiempo ha sido un enigma, debido a que es prácticamente perfecto el crimen, o el suicidio, o sea lo que sea. Ese es el punto, nadie sabe por qué murió, pero se cree que fue silenciado por el gobierno al revelar información de los ovnis. Ataques acústicos. Las personas afectadas describieron síntomas como pérdida de audición, pérdida de memoria y náuseas. Las especulaciones se centraron en un arma sónica, y algunos investigadores apuntaron a los infrasonidos como posible causa. En agosto de 2017, Estados Unidos expulsó a 2 diplomáticos cubanos en represalia por la supuesta responsabilidad de Cuba. Zonas negras de Google Maps. Desde hace unos años, se han abierto investigaciones en Internet para explicar los extraños puntos negros que aparecen en ciertas partes del mapa de Google Earth. El caso más famoso es el del Nepal, donde ya se puede ver, pero hace años estaba tapado. Asesinatos financiados.
Un mercado de asesinatos es un mercado de predicción en el que cualquier persona puede apostar, utilizando dinero electrónico anónimo y remitentes seudónimos, sobre la fecha de la muerte de un determinado individuo, y cobrar una recompensa si adivina la fecha con exactitud. Semilla de serpiente. La doctrina de la semilla de la serpiente, también conocida como la doctrina de la doble semilla o la doctrina de las dos líneas de semilla, es una creencia religiosa cristiana controvertida y marginal que explica el relato bíblico de la caída del hombre, afirmando que la serpiente se apareó con Eva en el jardín del Edén, y que el vástago de su unión fue Caín. Panóptico. Este es un concepto estructural de una prisión en la que se construye una prisión circular, y al centro de esta, está una torre de vigilancia, pero el asunto es que es invisible de algún modo para los prisioneros. Villa Inunaki. Esta es un supuesto pueblo de Japón completamente alejado de la civilización. Según cuentan, hay un cartel que dice las leyes de Japón no se aplican aquí, o sea, que cosas como el incesto, asesinatos o canibalismo se han normalizado en el pueblo. Liberar prana. El ejercicio aeróbico matutino te ayuda a cargar tu tanque con la energía vital de la naturaleza. La elongación también es importante para liberar tensiones y facilitar que el prana corra libremente dentro de vos. Si podés elegir, es mejor al aire libre y sin música, para que puedas conectarte con tu respiración. El año de 24 horas. O conocida como la teoría del creacionismo día igual año, es un tipo de creacionismo de la Tierra antigua, es una interpretación de los relatos de la creación en el Génesis. Sostiene que los 6 días a los que se refiere el relato de la creación del Génesis, no son días ordinarios de 24 horas, sino períodos mucho más largos. Listas corporativas de asesinatos. Las empresas siempre han tendido a silenciar a sus trabajadores a la hora de que revelen algo sumamente peligroso, y la teoría radica en cómo incluso tienen listas extensas de gente que matarán por revelar información sensible. The Man from Earth. Esta es una película del año 2007 de una fiesta improvisada para un profesor universitario que se convierte en un interrogatorio cuando revela a sus colegas que tienen miles de años. La teoría habla de que la película está basada en hechos reales, o que sencillamente y de forma más coherente, fue robada de un capítulo de Star Trek. Pie grande interdimensional. Y luego, algunos quieren que las dos partes se unan para ver qué se puede aprender. ¿Es Pie grande una criatura criptozoología? ¿Es una especie de fantasma? ¿Podrían tener razón ambos? Aunque las ideas de un Bigfoot físico y metafísico ocupan espacio en la cabeza, es útil enfocar esto como algo inquisitivo y que invita a la reflexión, más que como una misión de búsqueda de hechos. Helicópteros negros orgánicos. Esta es una extensa conspiración que habla de que los helicópteros negros sin placas son fuerzas aéreas del nuevo orden mundial, los cuales incluso se pueden reproducir como los animales. Proyecto John Titor. John Titor es un famoso troll de internet, y quizás el primero, ya que supuestamente decodifica mensajes de predicciones del mundo, las cuales, muy pocas atinaron. El chiste radica en cómo hay gente que cree que John Titor es un experimento fallido del gobierno. Mazmorras rusas del crimen. Esta es una conspiración que explica cómo existen zonas como cuevas, mazmorras o calabozos donde los rusos con información altamente dañina son torturados hasta la muerte. Comunión universal. ¿Qué significa estar en plena comunión con la Iglesia Católica? En la práctica, para la mayoría de los católicos, la plena comunión significa que un miembro de una iglesia puede participar en la Eucaristía celebrada en otra, y para los sacerdotes, que son aceptados como celebrantes de la Eucaristía en la otra iglesia, no hay bosques. Para ser justos, estas personas ya creían que la Tierra es un disco plano, con el Ártico en el centro y una periferia vigilada por la NASA. Pero ahora también creen esto. Lo que llamamos bosques no son más que pequeños restos de un mundo antiguo y vibrante, que contaba con árboles de troncos tan anchos como montañas que llegaban hasta el cielo.